las finanzas personales, cómo manejar en esta época el dinero, cómo manejar la empresa, cómo manejar lo que son los flujos de beneficios de negocios. Una época conflictiva. En estos días de presupuesto y de fin de año las cosas se extreman para colmo. Federico Castillo está con nosotros, que es un consultor nacional sobre finanzas y empresas. Está con nosotros para conversar sobre este tema. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, don Rudy, un placer. ¿Cómo van las cosas? Bien, bien. ¿Tú dices que bien? Claro. Bueno, pues entonces dejemos esto, Sasá, vámonos, está bien todo. ¿Qué hacemos nosotros aquí trabajando? Si nos mantenemos de pie, estamos bien. A esta hora de la noche, no, eso es gracias a Dios. Eso, exactamente. Cuéntame, ¿qué debe hacer un ejecutivo de empresa? Una persona jefe de cabeza de familia, jefe de grupo, una persona jefe de hogar, para organizar su estado financiero, para organizar todo lo que es su diario vivir, Sí. su movimiento empresarial, comercial, local, familiar, que vaya por buen camino. Es una tarea titánica porque es una tarea del día a día, Sí. es una tarea que conlleva mucho sacrificio, disciplina, perspectivas de negocios saludables, pero sobre todo tiene que estar basado en realidades de mercado. La realidad del mercado de República Dominicana, todo el mundo la sabe, es un mercado complicado, Sí. la concentración quizá de capitales y de generación de negocio en pocas manos a veces dificulta que el pequeño y mediano empresario pueda echar para adelante y vive en el día a día. Yo digo que a veces nosotros tenemos la economía del yo creo. La economía del yo creo es que mañana creo que me va a entrar un dinerito y con eso resuelvo. Entonces nos falta mucha planificación, tanto a nivel administrativo como a nivel financiero, que es una parte neurálgica de un negocio. En el caso de las familias, nosotros tenemos ahora mismo que el mercado y la economía dominicana cambió. ¿Por qué? Porque la mujer ya se insertó en el mercado laboral de manera más activa y quizás hay un doble ingreso en el hogar, pero aún así... A veces es más emprendedora la mujer que el hombre. Y es mucho más emprendedora que el hombre, en algunos casos, en otros casos no. El hombre es más arriesgado para emprender, la mujer un poco más comedida en razones del emprendimiento, no así en la administración del hogar, porque tradicionalmente cuando el hombre cobraba el dinero, llevaba ese dinero a la casa y la mujer entonces comenzaba a repartir y a hacer malabares con... Todavía hay muchas mujeres que lo hacen. Y todavía hay muchas mujeres que lo hacen. Pero la planificación es importante y la planificación viene dada a través del presupuesto. Nosotros tenemos unos ingresos, debemos saber cómo le estamos destinando. O sea, cada partida que tenemos en el día a día debemos asignarle un monto o un porcentaje. Bueno, hogar, pago de colegio, pago de universidad, se vuelve loco, no alcanza. Bueno, no es tanto que no alcanza, lo que pasa es que nosotros a veces lo hacemos al revés, pensamos que el ingreso depende de los gastos y es contrario, el presupuesto se basa en ¿qué? En lo que yo gano, lo que yo ingreso mensualmente o lo que ingresamos como unidad económica en el caso de la familia y a partir de ahí comenzamos a gastar o a distribuir el gasto. Y nosotros hacemos lo contrario. Gastamos, pagamos y si sobra, ahorra. Sí. No debe ser así. O sea, buscar para lo que tenemos que gastar. Sí. Y yo digo que a veces somos una especie como de impermeabilizante. ¿Cómo así? Vamos tapando hoyo y tapando hueco y tapando hueco, pero nunca aterrizamos y no analizamos, repito, cómo estamos gastando, qué estamos haciendo con nuestros ingresos, porque en una revisión del comportamiento financiero podemos darnos cuenta de que hay muchas fisuras o escapes que puede hacer que nuestras finanzas estén flaqueando. Hay tips para cuando vienen los momentos de crisis. Y ustedes los consultores siempre tienen algunos más que consejos, medidas propias directas para poder enfrentar situaciones con éxito o menos traumáticas. ¿Cuáles son algunos de esos tips? Lo primero es que las recomendaciones tienen que darse en tiempos de bonanza. Porque en tiempo... No, en tiempo de bonanza es rumba abierta para baile. Sí, pero ¿En ahí este país? Ahí vamos. La gente dice, en crisis tenemos que ahorrar. En crisis no se puede ahorrar, porque el dinero es cada día menor, porque tiene menor poder adquisitivo. Lo recomendable es ahorrar en los tiempos de bonanza, crear esas reservas o hacer inversiones inteligentes, inversiones que en el mediano y largo plazo nos puedan representar algún beneficio.
pero sobre todo irnos a la parte del ahorro. Tenemos que tomar el ahorro como un hábito, más que como la parte o el dinero que yo llevo al banco o a una institución financiera. ¿Por qué? Porque el ahorro no tan solo se da en dinero, sino que se den recursos. Nosotros hablamos mucho de administración de recursos. ¿Qué es administración de recursos? Sí. ¿Cómo tú administras tu servicio celular? ¿Cómo tú administras tu vehículo? ¿Cómo tú administras tus enseres del hogar? O sea, ¿qué hace una persona con una bombilla eléctrica a las 12 del mediodía encendida? ¿Cuál es el servicio que está brindando? O el televisor, o la plancha. Entonces, como... Pero hay mucho de hábitos ahí. Sí, por eso es que tenemos que ir cambiando los hábitos. Entonces, las personas, si en lugar de irse a las 7:30 de la mañana y tomar un tapón, váyase a las 7:15 y no coge el tapón, porque eso va a representar un ahorro de combustible y ese ahorro se va a reflejar en tus bolsillos. Todo lo que nosotros consumimos y demandamos tiene un sentido económico. Todo, absolutamente todo. Hay gente que dice, Federico, que vive tanto en crisis, que cuando le entran un dinerito, ay no, hombre, no, también me voy a poner a estar administrando. Vamos a disfrutarlo, sí. Y después lo otro aparece. Bueno, hasta porque la crisis ha sido tan permanente que uno dice, de algún sitio va a aparecer. Bueno, y en el caso de nosotros que tenemos una población que más del 60% de los trabajadores formales en República Dominicana gana menos de 25,000 pesos. Es decir, está muy por debajo del costo estimado que el Banco Central ha señalado de la canasta básica. Sí. Y hay que decir que la canasta básica depende por el quintil o el rango económico en el cual usted se encuentre. Sí, claro. O sea, el que esté en el quintil 5, que es el más alto a nivel de ingreso, no demanda lo mismo que el que esté en el quintil 1. Claro, o sea, claro. Esos precios van variando a nivel de canasta. ¿Y cómo se suple ese déficit, ese faltante? Tomando prestado, lamentablemente. ¿O por qué? Porque la gente quizás no tiene la creatividad de incrementar sus ingresos. Te digo, pero tomar prestado para pagar deudas es aumentar la deuda. Sí, pero por desconocimiento la gente lo sigue haciendo. Y más si se toma prestado, no en una forma calculada, sino por ejemplo a un prestamista. Claro, al llamado módico 20, que es la deuda informal. Pero fíjese algo, don Rudy, que es importante. El déficit es un faltante que nosotros se nos da en las finanzas para poder cubrir nuestras operaciones rutinarias. El déficit tiene 3 maneras de cubrirse. O aumentando los ingresos, eso significa trabajando más. Sí. Disminuyendo gastos, eso significa sacrificio. Y tomando prestado. ¿Pero qué sucede? O se puede hacer una combinación. Se puede hacer de 2 o hasta de los 3. Claro, se puede hacer una combinación. Reducir gastos. Hay mucha gente que no acepta que tiene que renunciar a cosas para poder estabilizarse a nivel financiero. Y dice, no, yo no me puedo dejar de dar la cervecita del fin de semana o el vino o el restaurante. En este caso, yo voy a seguir. Aumentar ingresos, sí, pero que yo no puedo trabajar después de las 5 porque me canso mucho. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil, más expedita? Que te presten. Entonces, como te están prestando y tú estás cubriendo, tú asumes que estás bien. No, tú no estás bien, es como usted dice, tú estás comprometiendo tu futuro financiero. Claro, claro. ¿Por qué? Porque el ingreso extra que te puede generar, se lo estás dando a un acreedor. Entonces, ¿qué sugerencias tienen ustedes los expertos, para enfrentar situaciones en un país como República Dominicana, donde hay muchos imponderables a diario? Es muy difícil aquí planificar es difícil. Cuál va a ser la situación en mayo del año que viene. Sí, es muy complicado. Hay gente que no sabe cómo va a ser en diciembre. Sí, exacto. Pero lo que todavía podemos planificar un poquito, en mayo del año que viene, dentro de 2 cuatrimestres, no sabe qué va a pasar. Sí, ¿Cómo enfrentar esto? La economía dominicana es una economía que varía mucho y tiene algunos elementos exógenos que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, tasa cambiaria. En algún momento la tasa se puede mover hacia arriba y ya se desliza, los ajustes de precios. Hacia abajo nunca se mueve. No, hacia abajo nunca se mueve. Los ajustes de precios en bienes y servicios se dan de inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gran componente de importación en lo que consumimos. Más del 70% quizás de los productos que nosotros consumimos viene de fuera y para comprarlo necesitamos dólares. Independientemente que a nivel financiero en el mundo se está discutiendo la posibilidad de hacer una canasta de monedas, entre ellos está el yuan, el yen, el euro y el dólar, pero todavía el dólar sigue siendo la moneda dominante. Sí. Entonces, hacer un presupuesto
cuesta mucho porque varía demasiado. O sea, esos movimientos que se dan del mercado te trastornan el presupuesto y la gente dice, es que al final de cuentas no me da. Es que hoy la leche está más cara que hace una semana. Sí. Entonces, son realidades, ¿eh? Claro, en lugar de comprar 2 litros de leche, compro una, ahí la cantidad de demanda baja. O sea, es bien complicado, es bien difícil y la economía dominicana tiene que, y los gobiernos tenemos que tratar de trazar políticas efectivas para que podamos ser una economía que genere valor. ¿Qué hacer? Acudir a un experto que como si fuera un problema médico, que te diga qué hacer, que te ayude, que te recomiende, que te oriente, o simplemente esperar las cosas a ver cómo vienen y entonces actuar en consecuencia. Yo me uno a la tesis número 1 que usted esboza, que es acudir a un experto. Es como un médico. Cuando nosotros tenemos algún padecimiento, vamos al médico y le decimos, mira, me siento mal por este lado, o tengo unos dolores de cabeza que no se me quitan. El médico te hace una evaluación y te da un diagnóstico y te receta. Así mismo debe ser un empresario, una familia, un profesional independiente que quizás esté soltero o no esté soltero, ir a una persona que le oriente. Y hay especialistas en esto que orientan, por ejemplo, a las familias, a una empresa. Me supongo que deben haber consultores especializados para empresas. Sí. Pero expertos en consejos familiares o asuntos de finanzas. Sí, terapeutas financieros. ¿Los hay? Terapeutas financieros, porque se da el caso también que en una familia puede haber un austero y puede haber un derrochador. Sí. No tiene que ser hombre o mujer, sino uno de los dos puede. Entonces hay choques. Dicotomía y claro hay choques, porque quizás el hombre es el austero y te dice, mira, pero podemos postergar esa salida o podemos postergar la renovación de un enser del hogar, nos puede dar unos cuantos años más. Entonces el derrochador dice que no, o el que le gasta mucho dice que no. O sea, sí, se necesita realmente alguien que oriente a uno y en caso de la misma persona deben tomar la iniciativa de orientarse. ¿A través de qué? A través de programas, a través de libros, de cursos. Por ejemplo, ahora mismo, tanto Superintendencia de Banco, Banco Central y otras entidades financieras y el mismo Alejandro Fernández W. están empujando lo que es la cultura en la educación financiera. Sí, he visto que en la Superintendencia de Banco tiene una campaña muy interesante sobre cómo tomar prestado, de cómo usar la tarjeta de crédito. Ese es un tema. El tema de tarjeta de crédito. La gente asume que cuando un banco la llama, le da una tarjeta de crédito, le está aumentando el sueldo. No le está aumentando el ingreso, le está aumentando el nivel de deuda, el nivel de compromiso, porque la tarjeta de crédito no es más que te está dando una facilidad porque te está aumentando tus costos. Exactamente. Una facilidad de pago. Tú difieres el pago en unos 30 días. Si no optas por el financiamiento, bueno, no vas a pagar interés. O si no tienes el efectivo, ahí tienes una facilidad para hacer el pago. Pero las tarjetas de crédito no son un ingreso. Las tarjetas de crédito no están para emergencias. Por eso seguimos apelando a la planificación, al ahorro, para que la gente, si se le presenta una emergencia, entonces pueda cubrirlo con sus reservas. Es lo mismo pasa con los países. Cuando un país ocurre un evento catastrófico que altera el presupuesto nacional, el país para poderle hacerle frente o le echa mano a sus reservas o va a los mercados de capitales. O va al fondo que te aprieta. O va al fondo que te aprieta. Eso mismo pasó, por ejemplo, en Chile con el terremoto. ¿Qué hizo Chile? Bueno, Chile dijo, no, nosotros tenemos una reserva ahí que podemos hacerle frente. Sin embargo, los mercados de capitales le abrieron los brazos porque su economía estaba bien y ellos dijeron, vamos a ser prudentes y no vamos a tomar prestado, porque hacerle frente a una contingencia con endeudamiento sale doblemente costoso. Y un dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza porque el consumo no se enfrenta con endeudamiento. No. El consumo se enfrenta con los ingresos ordinarios que nosotros tenemos. Entonces, apretarse el cinturón y ser austero. Hay que ser riguroso, sí. Y un poquito sesudo. Claro, un poquito sesudo, aprender a diferenciar deseo y necesidad. Sí. A veces nosotros vivimos en un mundo ideal, pero no bajamos al mundo real. Tenemos que equipararlo. Trabajar para llegar al mundo real, pero tenemos que vivir en la realidad. Y la realidad es que somos una economía de ingresos bajos, donde a veces, yo no quiero hablar para atacar a la gente, sino muchas personas se endeudan porque es la única manera quizás de poder llegar a fin de mes, o sea, una deuda tapa otra. No es que se quieren endeudar, pero quizás es la única. Se ven atrapados en esa disyuntiva. Exacto. Federico, gracias por acompañarnos, gracias por estas informaciones y esta orientación sobre lo que es el estado práctico
de manejar sus finanzas en cualquiera de los niveles que sean, un nivel empresarial, comercial y familiar, como les decía al principio. Federico Castillo, un experto en consejero sobre asuntos de finanzas en República Dominicana. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Así llegamos al final de esta emisión. Esto ha sido Hoy el País. Yo soy Rudy González. Mañana nueva vez aquí en Colorvisión seguiremos analizando temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche.